Vamos ahora a comenzar nuestra actividad de esta noche. Espero que todos pongan el máximo de atención para bien de la gran causa. Incuestionablemente es necesario trabajar esotéricamente sobre sí mismo y el que cree en la realidad de los cuales queremos una transformación radical. Sin embargo, no es posible que exista en nuestras vidas una real convicción del trabajo, o no del trabajo esotérico, sino que no amamos el trabajo. Necesitamos tener un verdadero afecto, un verdadero cariño por el trabajo esotérico gnóstico. Solo así podría realizarse una conjunción de nuestras vidas con el trabajo esotérico. En tanto esa conjunción con el trabajo no se haya realizado, indubitablemente seríamos incapaces de comprenderlo integralmente. Se requiere sentir afecto por estos estudios. Muchas gentes llegan a conocer la enfermedad, llegan a entender el cuerpo de los espíritus hasta cierto punto, pero no se deciden de verdad a trabajar sobre sí. Esto se debe a que cada persona tiene en su interior un cúmulo de elementos indeseables que jalan en distintas direcciones, que apuntan hacia diferentes intereses. Hay quienes dicen, bueno, yo iniciaré el trabajo esotérico, gnóstico, cuando logre mejorar mi situación económica. Voy ahora a conseguir dinero y después me dedico de lleno a la gnosis. Hay quienes dicen, tengo un problema de familia, y en tanto ese problema continúe, no podré entrar de lleno en el trabajo. Hay quienes dicen, bueno, yo actualmente soy estudiante, estoy para graduarme en ingeniería o medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso no puedo dedicarme de lleno al trabajo esotérico. El día que termine mis estudios, me dedicaré de lleno. Ahora no. Es que esa gente, en su modo de pensar, están demostrando que no le tienen afecto, cariño, verdad, al trabajo esotérico crítico. Cuando uno ama algo, sacrifica por lo que ama. Pero si no ama, no podría sacrificarse. Para que uno se dedique de lleno al trabajo, se requiere ante todo amar entrañablemente. Si uno ama el trabajo, pues no es posible que se forme la conjunción con ese trabajo esotérico gnóstico. Si no hay conjunción del trabajo con nuestras vidas, obviamente no trabajaremos, eso es todo. Nos contentaremos con leer algunas obras, asistir a las conferencias, etcétera, pero no trabajaremos. He ahí lo grave. Cuando no se trabaja con las enseñanzas que aquí nosotros damos, la tercera cámara, y que hacemos conocer a través de nuestros libros, indubitablemente no se puede comprender tampoco el trabajo esotérico gnóstico. Recuerden ustedes la parábola del mercader en el Evangelio crístico, el caso aquel de un mercader que quiso apoderarse de una perla preciosísima. Sucedió que no tenía cómo en el momento apoderarse de la misma. ¿Qué hizo? Vendió todo lo que tenía, todos sus valores, en fin, todo lo que poseía, con tal de conseguir esa perla preciosa. La consiguió.
Así también el trabajo esotérico crístico es una perla preciosa. Para conseguirla, tiene uno que dejar toda clase de intereses secundarios. Abandonar todo lo que en el mundo pueda atraerle y dedicarse exclusivamente al trabajo. Como quiera que poseemos diversos agregados psíquicos dentro de nuestro interior, que personifican la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos estos diversos elementos psíquicos incuestionablemente jalan, como ya dije, en distintas direcciones. Apuntan hacia los más diversos intereses. Tienen su energía psíquica involucrada en tales o cuales intereses, en tales o cuales valores, etc. Uno naturalmente, o debe uno naturalmente, liberar su energía psíquica involucrada en estos o en aquellos valores. Si uno consigue liberarla, entonces puede concentrarla, dijéramos, en esa perla preciosa, que es el trabajo esotérico gnóstico. Cuando uno libera su energía, cuando la saca de los intereses materiales, de los intereses egoístas, cuando la extrae de los deseos pasionales, cuando se la arranca a lo que no tiene importancia, cuando la concentra en una sola dirección, que es el trabajo, obviamente se forma la conjunción con el trabajo. Y entonces de lleno se dedica uno al trabajo sobre sí mismo. Esto conduce naturalmente a la transformación radical. Es necesario, pues, ir comprendiendo esto, si es que en verdad anhelamos la transformación. Indubitablemente, el amor por el trabajo es básico. Al hablar de amor, tenemos que ser juiciosos en el análisis. No olviden ustedes que yo soy matemático en la investigación y exigente en la expresión. La palabra amor en sí misma es un poco abstracta. Necesitamos especificarla para saber qué es eso que se llama amor. Ante todo, nos toca consultar un poco el Evangelio de Cristo. El gran Cábil Jesús dijo: en que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos. También hay otra frase del gran Cábil muy interesante: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O no hagáis a otros lo que no queráis que se os haga a ti mismo. La gente, al escuchar las palabras del amor, sienten que algo les llega al corazón, pero como quiera que tienen la mentalidad en estado subjetivista, como quiera que no han dado objetividad a su pensamiento, obviamente no captan la honda significación de tal palabra. Es necesario e inaplazable entender lo que es amor. Aquella frase en que no hagáis a otro lo que no quiera que se os haga a ti, podría ser traducida aquí así: haceos conscientes de los otros, es decir, de tus prójimos y de ti mismo. O aquella otra: amaos los unos a los otros como yo he amado, podría ser traducida: haceos conscientes de los otros y de ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo puede ser traducido: seos conscientes de la divinidad que hay en vuestro interior y del prójimo y de ti mismo. Así pues, necesitamos hacernos conscientes de eso que se llama amor, que podría traducirse como conciencia. ¿Cómo podría uno amar a sus semejantes, es decir, comprenderlos, si uno no es consciente de sus semejantes? Debemos hacernos conscientes de nuestros semejantes, si es que verdaderamente queremos comprenderlos. Y solo comprendiéndolos sentiremos por ellos amor.
Pero para podernos hacer conscientes de nuestros semejantes, necesitamos hacernos conscientes de sí mismos. Si un hombre no es consciente de sí mismo, ¿cómo va a ser consciente de sus semejantes? Y si no es consciente de sus semejantes, ¿cómo podría comprenderlos? Y si no los comprende, ¿cuál sería su conducta con relación a ellos? Esto es importante. El trabajo esotérico gnóstico tiene que, dice, haber afecto por el trabajo. Pero no podría haberlo si no lo comprendiéramos. La comprensión es fundamental. Bueno, continuando hacia adelante, prosiguiendo con estas disquisiciones, diremos lo siguiente. Hay 3 clases de amor. Cuando algún discípulo pregunta a Jesús el Cristo, o dice a Jesús el Cristo que lo ama, Jesús sabe interrogar a su discípulo preguntando a su vez, ¿qué clase de amor siente por él? Nosotros debemos entender un poquito a fondo esta cosa, porque existe el amor meramente sexual, existe el amor puramente emocional y existe el amor consciente. En uno de nuestros rituales decimos, amor es ley, pero amor consciente. Mucha gente se entiende únicamente por el sexo, nada más. Esto es amor sexual. Otros hay quienes tienen su centro de gravedad en la emoción. Es decir, cultivan el amor meramente emocional. Tal amor emocional entre 2 personas indubitablemente gira hacia el odio, o viceversa. Es inestable. Está lleno de amarguras, pasiones y celos, etc. Por lo tanto, no podría calificarse como un amor juicioso en el sentido completo de la palabra. Incuestionablemente, solo el amor consciente merece nuestra veneración. Pero para que exista el amor consciente, se hace indispensable, ante todo, trabajar sobre sí mismo, para eliminar de sí mismo los elementos psíquicos indeseables que en nuestro interior cargamos. De lo contrario, no habría amor consciente en nosotros. ¿Cómo podría tener amor consciente alguien que es puramente emotivo? Un sujeto XX lleno de celos, lleno de recelos, etc. Para que ese amor consciente nazca, hay que eliminar los elementos de la pasión, los celos, las riñas, etc. Hay que eliminar elementos puramente sensuales, etc. Y aprender a colocarse siempre en el punto de vista ajeno. ¿Cuán difícil es aprender a colocarse en el punto de vista ajeno? ¿Cuán difícil? Quien aprende a sentir amor consciente sabe colocarse en el punto de vista ajeno. Aquello de no hagáis a otros lo que no quieras que se haga a ti mismo puede traducirse. Seamos conscientes de los demás y de ti mismo. Si uno se coloca en el punto de vista ajeno, fracasa inevitablemente. No llegará a amar conscientemente jamás a nadie. Pero para colocarnos en el punto de vista ajeno, tenemos nosotros que dejar a un lado el amor propio. Desgraciadamente las gentes han sido fabricadas de acuerdo con el modelo del amor propio. Es obvio que nosotros debemos capa tras capa ir eliminando de sí mismo los distintos aspectos del amor propio. Gran parte de eso que se llama amor, que hombres sienten por las mujeres o viceversa, en el fondo no es más que una extensión del amor propio. Es muy difícil eliminar de sí mismos el amor propio. El yo del amor propio debe ser desintegrado, debe ser anulado, debe ser reducido a cenizas, si es que en verdad nosotros queremos aprender a ver el punto de vista ajeno.
Normalmente nadie sabe ver el punto de vista ajeno. Nadie sabe situarse en el puesto de los demás. Cada cual está tan dominado por el yo del amor propio que ni remotamente se le ocurre pensar en colocarse en el puesto ajeno, en el punto de vista de los demás. Si uno elimina de sí mismo el yo del amor propio, da un gran paso. Y si consigue eliminar aquellos agregados psíquicos que personifican claramente la arrogancia, la superioridad y la intolerancia, obviamente realizará avances extraordinarios. Porque la arrogancia, precisamente, eso que nos hace sentir a nosotros personas muy grandes, que nos hace comportarnos ante los demás en una forma hasta déspota, es óbice para el despertar de la conciencia. Una persona arrogante no podría amar a sus semejantes jamás. ¿Cómo los amaría? La superioridad. ¿Qué diremos de ese yo de superioridad? ¿Por qué hemos de sentirnos nosotros tan importantes ante nosotros, ante el prójimo, si nosotros no somos más que míseros gusanos del lodo de la tierra? Eso de la superioridad, de creernos superiores a otros, es óbice para el despertar. Y en cuanto a la intolerancia, esta nos conduce a la crítica. No vemos los defectos del prójimo, pero no vemos los nuestros. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga que hay en el nuestro. Solo cuando uno se coloca en el punto de vista ajeno, entonces aprende a ser más tolerante con el prójimo. Y como resultado desaparece la crítica destructiva y perjudicial. Se hace necesario, pues, aprender a colocarnos en el puesto de los demás. Que fulano de tal robó. ¿Estamos seguros nosotros de no haber robado a alguien jamás? ¿Quién podría decirlo? Que fulano de tal adulteró. ¿Estamos seguros de que jamás en la vida hemos adulterado? Que fulano está cometiendo tales o cuales desórdenes. ¿Estamos seguros de no haberlos cometido nosotros? Claro, cuando uno desarrolla la tolerancia, esa crítica destructiva desaparece. Y se necesita desarrollar la tolerancia. Pero para que la tolerancia se desarrolle en nosotros, hay que eliminar los agregados psíquicos de la intolerancia. Solo así podrán hacer en nosotros la tolerancia. Eso es claro, completo, en el sentido más trascendental de la palabra. Uno se admira al ver cómo se critica al prójimo. Si nos colocáramos en el punto de vista del prójimo, si por un momento cambiáramos nuestra personalidad por la del prójimo, comprenderíamos al prójimo y entonces no criticaríamos. Resulta muy importante aprendernos a colocar en el punto de vista ajeno, en el puesto del prójimo. Eso es indispensable. Desgraciadamente las gentes no saben ver el punto de vista ajeno y por eso fallan lamentablemente. Incuestionablemente, la conciencia es lo interesante y la conciencia es amor. Amor, conciencia son dos partes de lo mismo. Si uno se propone verdad, hacerse consciente de sí mismo, se hará consciente de los demás. Causa asombro ver, por ejemplo, los torturadores del prójimo, aquellos que torturan a otros. ¿Cuán inconscientes son? Porque al estar torturando a otros, a sí mismos se están torturando. Si uno tortura a otra persona, más tarde será torturado. No es el peor de los negocios. Uno tiene que ver todos esos aspectos. Si quiere en verdad realizar progresos extraordinarios en el campo del ser. Cuando uno viene al trabajo esotérico gnóstico, hay una pugna terrible, espantosa, entre
los valores pasados y el trabajo ya realizado. Como les dije, existen múltiples intereses. Dentro de nosotros hay múltiples agregados psíquicos apuntando hacia diversos intereses de orden económico, político, social, pasional, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso precisamente impide el que se entre de lleno en el trabajo esotérico. Pasar de esa fase a otra, en que uno deje todo por el trabajo esotérico, es lo radical, es lo definitivo. Abandonar todas las cosas del mundo para dedicarse al trabajo esotérico. Desgraciadamente las gentes no piensan así. Por lo común, los estudiantes, los aspirantes, pasan largo tiempo entre el pasado y el futuro, entre los valores, dijéramos, pasados y el trabajo gnóstico. Se forma una especie como de algo amorfo y coherente en que se quiere trabajar, pero que no se entrega de lleno. Conclusión, pues la gente pierde mucho tiempo. Al fin los que se resuelven a trabajar sobre sí mismos. Pero cuán pocos son los que de verdad se resuelven a dejarlo todo por la perla preciosa. Se necesita una transvalorización de la vida, de los valores que en ella tenemos, para poder uno después dedicarse de lleno al trabajo serio sobre sí mismo. Esto de la transvalorización es importante. ¿Qué se entendería por transvalorización? ¿Cuál sería el significado de la transvalorización? Pues uno valoriza todos sus intereses, pero la transvalorización va más lejos. Llega a comprender por medio de ella de que sus intereses económicos, sociales, etcétera, 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 son fútiles y vanos, y que el trabajo es más precioso que todo. La transvalorización lo lleva a uno a abandonar muchos intereses de orden egoísta para dedicarse de lleno al esoterismo crístico trascendental. Obviamente, mis queridos hermanos, lo fundamental, en realidad de verdad, es la aniquilación budista. Los teósofos le tienen terror a la palabra aniquilación. Dejar de existir, dicen, esto es pavor. Pero se necesita pasar por la gran aniquilación budista. Dejar de existir aquí y en todos los mundos. No tenerle miedo a la muerte. Desafortunadamente la gente teme a la muerte. Y inconscientemente ofrecen resistencia a estas enseñanzas. Ustedes mismos que me están escuchando, ¿están seguros de no estar en este momento ofreciendo alguna resistencia a la explicación que estoy dando sobre el trabajo esotérico gnóstico? ¿Están seguros algunos de ustedes de no estar aburridos en este momento, de no estar bostezando? ¿No sienten ustedes que al hablarles yo en esta forma, algunos de ustedes no sienten que se vuelve un poco árida la enseñanza? En cambio, si yo me pongo a hablarles en este momento a ustedes sobre la lotería, o sobre cómo mejorar la situación económica, o cómo lograr el éxito del amor, o algo así por el estilo, les aseguro que no bostezarían. Me vale referirme directamente al trabajo sobre sí mismo, y a eso que se llama aniquilación budista. Incuestionablemente, en el fondo de cada uno de ustedes se provoca una resistencia subconsciente. ¿Por qué? Porque de ninguna manera el ego quiere dejar de existir. El ego rechaza este tipo de enseñanzas, porque apuntan contra su mismísima existencia. ¿Hay alguno de ustedes que tenga ganas de no existir? Ustedes que quieren existir aquí y en el más allá. Algunos de ustedes dirían, bueno, yo tengo ganas de no existir más en el mundo físico. Quisiera desencarnarme. Pero ¿con qué secreto deseo piensan así? Sencillamente porque anhelarían vivir en los mundos superiores. Eso es claro, pero una situación social un poquito mejor. ¿Por qué los curas, por ejemplo, tienen tanta gente? Porque los curas no le ofrecen la doctrina de la aniquilación budista a sus afiliados. Al contrario,
les ofrece el cielo mediante unos cómodos pagos, es decir, les dan el pasaporte para el cielo. Una vida cómoda en el más allá, gozando toda clase de honores. Si la viuda deja una buena fortuna, por ejemplo, a la parroquia se le da a cambio el pasaporte para el cielo. Eso es claro. Así puede haber sido un individuo, un gran asesino, un gran criminal, pero basta que se confiese el señor cura para que tenga el pasaporte para el cielo. Ahora, si deja algún dinerito más el señor cura antes de morir, pueden ustedes estar seguros de que según el señor cura se iría derechito al cielo. Ni siquiera pasaría por el purgatorio. Sería feliz. Eso atrae, gusta a la gente, tiene mucho poder. Porque a Alejo no le gusta en modo alguno que alguien le ponga una pistola en el pecho. Claro, está aquí. Por ejemplo, ahí me llevan cartas de todo Centroamérica, de todo Sudamérica. Me preguntan por chakras, me preguntan por iniciaciones, poderes, posiciones sociales, posiciones dentro del mismo movimiento gnóstico, situaciones económicas, cuestiones de amor y de amoríos, etc. Pero muy rara vez en la vida he recibido alguna carta relacionada con la disolución del Greco. Por lo menos en este momento no recuerdo haber recibido una carta en este. Todos me piden poder, grave, dinero y posiciones del movimiento gnóstico, etc. Pero con gran dolor me encuentro unas cartas diarias que estoy luchando por cambiar radicalmente. No encuentro las cartas diarias que estoy luchando por disolver el ego. No encuentro las cartas de alguien que esté entregado de lleno en la muerte del civismo. No, eso es mío. Vivir, vivir todo, aunque sea mago negro, no importa, pero vivir. Eso es lo que quiero. Ser grande, ser señor, ser poderoso, pero sin tomarse la molestia de morir. Y resulta que con la muerte alguien le lo nuevo. Si el germen no muere, la planta no nace. Pero no quiere ser. Algunos se quejan, se cagan. ¿Qué dicen? Todavía no logran salir conscientemente de los sábados, que todavía la ellos quisieran estar iluminados, pero no reciben todavía los mensajes de los mundos superiores, etcétera, 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 y otras tantas cosas. Téngase en cuenta, la iluminación no es posible lograrla, ya que no se ha liberado la conciencia. Hay que darse cuenta que la conciencia no se emancipa jamás, si no se describe primero el ego. Eso lo tienen darse cuenta. Ellos pueden estar iluminados, pero sin distinguirlo. Absurdos, son iluminados. Hagan en el mundo de mis estimados hermanos muchas mujeres. Las hay fascinantes, encantadoras, órdenes, místicos de todo esto. Pero de nada sirven si uno no muere en sí mismo. ¿Qué sirven todas esas escuelas que no enseñan la destrucción del mismo? Si la muerte no viene, la iluminación, la emancipación no viene sino con la muerte. De manera que si uno no muere, está perdiendo su tiempo, miserable. Para morir en sí mismo, tengo que amar este trabajo. Tiene que tener uno afecto, de cariño. Porque una cosa es recibir la enseñanza de un grupo, y otra muy distinta, por cierto, hacer conjunción de nuestra vida individual, privada, con el trabajo Cristo. Uno puede escuchar aquí todo lo que digamos, pero si no trabaja sobre sí mismo, poco día transformación. De ninguna manera, ¿verdad? Actualmente, la humanidad tiene una psiquis completamente anormal. ¿Por qué? Porque tienen embotellada la conciencia en cerebro, es decir, poseen conciencia egoica. La conciencia enfrascada en cerebro, sus agregados psíquicos, constituyen el mí mismo. Se procesa en virtud de su propio condición. Indubitablemente sí, mientras uno tenga la conciencia infundida en cerebro.
se oyen casos de gente que son llevadas por los extraterrestres a través de los pasos. Aquellos que han viajado, que han sido llevados en naves cósmicas, de regreso siempre han manifestado que estuvieron metidos dentro del laboratorio de alguna nave. Siempre se les examina dentro del laboratorio. Se les deja en paz, les da su paseo y se les trae de regreso al lugar donde se les tomó. Claro que esas grandes naves cósmicas, manejadas por hermanos de otros mundos, poseen laboratorios maravillosos. Pero ¿por qué se llevan a los terrícolas y los meten dentro del laboratorio? ¿Qué no se les ha ocurrido pensar alguna vez eso? Sencillamente porque los terrícolas son criaturas que tienen la psiquis en estado anormal. No son personas normales. Son criaturas de una psiquis muy extraña, muy rara. Viven en estado sonambúlico. Ese es uno de los motivos por los cuales son raptados por un ratito y metidos en los laboratorios de las naves cósmicas. A los extraterrestres les llama mucho la atención ver esos anormales y se los llevan para estudiarlos en los laboratorios para ver qué es lo que les está pasando. Porque los terrícolas son seres anormales. Esa es la cruda realidad de los hechos. Ahora se explicarán ustedes pues todo esto con claridad. Uno viene a tener una psiquis normal cuando ha trabajado con nosotros. Antes no. En tiempos arcaicos de nuestro mundo, la psiquis de los seres incerebrados era normal. Entonces la humanidad estaba a tono con las otras humanidades planetarias. Pero desgraciadamente, después de la aniquilación del abominable órgano fundactilador que le fuera dado a la humanidad, con el propósito de establecer la estabilidad de la corteza geológica de la Tierra, la psiquis volvió normal. Porque las consecuencias de ese abominable órgano quedaron depositadas en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Esas consecuencias constituyen lo que se llama ego. La conciencia inconsciente del ego empezó a funcionar en forma anormal. Y sigue anormal. Desgraciadamente. Sí, pues que el propósito de nosotros es crear criaturas normales. Sacarlas del estado de anormalidad psíquica en que se encuentran. Vean ustedes las diversas anormalidades de los incerebrados terrícolas. Una de ellas, la intolerancia. Es clarísimo. Ver el defecto ajeno, mas no ver el defecto que cargamos. Que a otros endilgamos tal o cual error. Muy sobrado nos tenemos nosotros. Lanzar sobre las actitudes, los pensamientos, los proyectos de nuestro semejantes, sin evidencia previa. Es una anormalidad. Si uno ve, por ejemplo, un semejante, tal o cual actitud, ¿por qué lanzar juicio sobre la misma? Los hechos en sí mismos pueden ser entendidos cuando se les examina con el sentido de la autoobservación psicológica. Pero si nosotros no usamos el sentido de la autoobservación psicológica, ¿cómo podríamos entender en forma íntegra los hechos? A medida que avanzamos nosotros en el camino de estas disquisiciones, nos damos cuenta de que nuestros semejantes son anormales. Que fulano dijo que Perencejo había dicho que Manganaco dijo. Eso no se ve sino en nuestro mundo, en tierra. Ellos dicen que se dice. Entre gente normales no se ve así. Entre gentes normales no existe la chismografía. Es propia de mundos donde las gentes no son normales. Observen cómo reaccionan las mentes unas sobre otras. Yo he podido observar en lejos de debates. Fulano de tal dice tal cosa.
alude a Stalin. Stalin reacciona violentamente, se siente libre. Es normal. En un mundo avanzado del espacio, fulano dice a sultano tal cosa. Y sultano guarda su noche, porque cada cual es libre de decir lo que quiera decir. En cierta ocasión, platicaba yo, eso hace 30 años, los mundos superiores con el ángel Anael, sobre determinada cualidad que creía yo poseía que todavía no poseía. Anael, con esta razón, después de cierta observación, me hizo ver mi equivocación. Pero estaba todavía acostumbrado a la discusión, estilo terrícola. Y entonces le hice un poco de objeción. Apelé a toda la dialéctica vida y por haber. Quise darle en la torre, como se dice. Anael permaneció respetuoso, escuchando, sin decir una sola palabra. Cuando ya terminé yo con mi discurso, cuando mi catilinaria cicerónica hubo concluido, señor reverente, dio la espalda y se retiró. No dijo una sola palabra. Él había dicho lo que tenía que decir y me dejó a mí plena libertad para que yo hablara lo que quisiera hablar. Hablé todo lo que me vino en gana hablar. Claro, ¿cuántas cosas diría? Muchas. Pero él respetuosamente guardó silencio. Escuchó con decencia, me dio la espalda y se fue. En otra ocasión, platicaba con Sivananda en los mundos superiores. Recuerdo que estaba dictando una conferencia. Hablaba yo sobre el tantra y tantrismo, sobre el secreto un secretorio del laboratorio marxista. Entonces, cuando fuimos visitados de inmediato por Sivananda, estaba recién desencarnado. Dijo, no ven, por eso es que ustedes vulgarizan la enseñanza. No estoy de acuerdo con eso. Ustedes estén vulgarizando la enseñanza. En fin, le entregáramos nosotros la llave de la... No, dijo, no se puede vulgarizar la enseñanza. No, desacostumbrado yo nuevamente a la discusión. Golpeé varias veces sobre la mesa en forma insólita. Y le dije, estoy dispuesto a responder a todas las preguntas. Queda abierta la discusión. Sivananda tuvo el buen sentido, a pesar de que es terrícola, de sentarse al estilo oriental y entrar en profunda meditación. Instantes después sentía que alguien me estaba escarbando la cabeza por dentro. Miré y estaba el yogín en profunda meditación. Pasada su meditación, se puso de pie. Se acerca hacia mí y me abraza. Me dice, ahora ya comprendí el mensaje que tú estás entregando a la humanidad. Estoy de acuerdo contigo, Samael. Y voy a recomendar que lean tu libro. Voy a recomendarlo al mundo entero. Ya lo comprendí todo. Yo también lo abracé a él. Le dije, estimo también mucho, Sivananda. Precio hondo. Claro, Sivananda era este terrícola. Pero es un terrícola un poco más juicioso que los otros terrícolas. Por lo menos ya tiene actitudes de no ser terrícola. Muy místicas, extraordinarias. Siguen, mis estimables hermanos. Uno se vuelve comprensivo cuando disuelve los dioses. Pues, aprende a ver el punto de vista ajeno. Se hace tolerante. Se desaparece el sentido ese de la crítica destructiva. Uno se vuelve normal cuando destruye. Así se torna normal. Comienza a actuar en forma diferente, completamente distinta
a la de los demás. Pero ven uno cómo reaccionan las mentes unas sobre otras. Es algo que causa horror. Si alguien dice algo, el otro reacciona. Se siente al mismo. Eso no se ve, sino en donde hay psiquis anormal. Porque donde hay psiquis normal no se ven esas reacciones. Si pues, reflexionen ustedes, piensen. Amen el trabajo y se feliz. Háganse ustedes conscientes del trabajo. Si ustedes no llegan a amar realmente su trabajo, pues no trabajarán nunca sobre sí mismos. Si ustedes no llegan a amar realmente su trabajo, nunca habrá conjunción de sus vidas en particular con el trabajo. Y si no hay conjunción de sus vidas en relación con el trabajo, pues jamás en realidad de verdad comprenderán el trabajo. Se necesita comprender. Los instructores solamente deseamos que ustedes pasen por la limitación budista para que sus conciencias despierten. En tanto ustedes no hayan pasado por la gran limitación, van muy mal. Si se me preguntara cómo van ustedes, yo les diría muy mal. ¿Por qué? Porque los veo vivos. Y eso es lo grave. Mientras uno está vivo, no puede comprender a otro. No puede realmente pedir iluminación a otro. Anda en un mundo de intercambio de opiniones subjetivas. Los conceptos que emiten resultan subjetivos. Incoherentes. No exactos. Cuando uno deja de existir, vive en todos los mundos, entonces queda realmente consciente. Y entrarían ustedes a casa, y así, vivos como están, podrían alcanzar el nirvana. Pues, obviamente, el nirvana es el cielo. Acuérdense lo que los mismos budistas han dicho. La disolución del yo es el nirvana. Eso es fundamental. Puede ser recalcado sobre el trabajo. Como tarea les pongo la disolución del yo del amor propio. Es fundamental. Y de estos otros yoes que se llaman intolerancia, arrogancia, importancia. Sentirnos importantes. Ninguno de nosotros es importante. La arrogancia, la importancia y la intolerancia son óbices para el amor al prójimo. Se hace indispensable que ustedes envíen el amor meramente emocional y logren el amor consciente. Eso es fundamental. El amor emocional está lleno de celos, de pasiones. Eso no es amor. Más bien es un martirio, no. Dispenses en el término. Se necesita del amor consciente. Por eso en nuestros rituales decimos amor pero amor consciente. Aunque me haga cansón con ciertas repeticiones, debo decirles a ustedes que tenemos que aprender a amar a nuestros semejantes. No podría amarlos si no los comprendiéramos. Y no podríamos comprenderlos si no nos hacemos conscientes de ellos. Y no podríamos hacernos conscientes de ellos si no nos hacemos conscientes de sí mismos. Y uno no podría hacerse consciente de sí mismo si no es capaz de eliminar los yoes que he hablado esta noche. Del amor propio, de la intolerancia, de la arrogancia, tanto daño causa. Comprendan, desintegren esa clase de desintegren desde la autoimportancia, porque nosotros no somos importantes. Ni yo mismo, que soy el presidente fundador del movimiento gnóstico, así mismo podría considerarme importante. Considero que soy un vil gusano del nodo de la tierra en que estamos. No pienso ni quiero pensar que sea más grande que ustedes. Soy un servidor de ustedes, pero nada más que un servidor. Un humilde servidor. Mientras tengamos nosotros mismos el sentido de la autoimportancia, lucharemos por el cambio de la
para enseñarle a un chiquillo, a un niño, hijo, o siendo un instructor de un kinder, por ejemplo, ¿cuáles serían las bases para que esos pequeños entendieran el amor hacia el prójimo o irles cultivando esos valores? Realmente, el amar hacia el prójimo es algo que suena muy romántico, muy hermoso. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Sí, pero si no entendemos las palabras del gran Cábil Jesús, la paz no pasa de ser más que ver. ¿Eso es todo? Ya dije, para amar a los demás hay que realmente tener conciencia. Amor y conciencia son lo mismo. Conciencia es amor. Si uno no tiene conciencia de los demás, obviamente no está amando a los demás. Uno tiene que hacerse consciente de los demás. ¿Cómo se haría uno consciente de los demás si no se ha hecho consciente de sí mismo? Tiene que empezar por hacerse consciente de sí mismo antes de hacerse consciente de los demás. A medida que uno se vaya siendo consciente de sí mismo, consciente de sus propios errores, consciente de sus propios defectos, etc., entonces se va haciendo consciente de los demás. Cuando uno se hace consciente de los demás y de sí mismo, ya no critica. Ya no dice fulano de tal es un ladrón, fulano es un matón. Ya no lo dice. Tiene conciencia de sí mismo. Sabe que muchas veces ha robado, sabe que muchas veces ha matado. Ya no dice fulano de tal es un chismoso, es un hablador. Sabe que muchas veces ha hablado, que muchas veces ha sido chismoso. Así, a medida que uno vaya tomando conciencia de sí mismo, aprenderá también a colocarse en el puesto de los demás. Aprenderá uno a ver el punto de vista ajeno. Es decir, se hará comprensivo con respecto a los demás. Ese es amor. Bien entendido. Si uno no tiene conciencia de los demás, pues no está amando. A ver, háblame un poquito. Al final de su disertación nos hablaba de que debíamos valorar el trabajo, incluso un punto de la regla preciosa. Por lo menos en una situación muy personal, a mí se me presenta ahora la oportunidad de estudiar, digamos, académicamente la psicología. Y sería retroceder, me dedicar a estudiar este aspecto que es algo, digamos, así, académico. Y cuando ya he tomado la decisión, pues, dedicarme a la misión, aunque ella no implique que dejar de misionar, quisiera que me diera una respuesta real en relación a la pregunta, ¿no? Para, digamos, en relación al propósito que tengo de la obra. Bueno, incuestionablemente, la psicología académica marcha por caminos equivocados, desgraciadamente. Ahora bien, si se trata de meterse teorías equivocadas en la cabeza, se trata de dañar la cabeza totalmente. Luego es absurdo. La verdadera psicología debe estar dedicada a la autoexploración, a la autoexploración de la idea, al conocimiento de los agregados psíquicos en cada uno de nosotros, a la eliminación de sus agregados. En una palabra, pues, a la autoexploración profunda, directa, sin necesidad de teorías absurdas. Podría decirse más que uno busca el estudio por algún medio subjetivo, quizás como amor a la vida o amor propio. Pues el estudio no perjudica a nadie, pero si uno se fija, si uno tiene que seleccionar sus alimentos, los alimentos que lleva al estómago, obviamente también tienen que seleccionar tipo de conocimientos que van de los pobres cerebros. Dentro de una circulación de la otra vez hace como un año en Colombia, decía que cualquier médico gnóstico que quisiera desempeñarse en su trabajo sin tener problemas, debería hacer lo posible por adquirir un título para poderse desempeñar y no tener problemas. Con relación a la pregunta que le hace mi esposo, pues él no lo hace sabe que en esa psicología o en el doctorado pues no hay nada de lo que él busca, ¿no? Pero él únicamente busca su título para poder desempeñar esa medicina que nos ha enseñado la izquierda.